esta parcela de la variedad Macabeo. Bueno, esta parcela tiene un suelo calcáreo, de textura franco-arenosa, y bueno, nosotros estas peculiaridades sí hemos querido utilizarlas para sacar vinos muy diferenciados, ¿no? Ya estamos elaborando dos vinos, ya tenemos dos vinos en el mercado de esta parcela, uno es Viñalforí blanco y el otro sería Negre de Viñalforí. Y bueno, aprovechando que hay una zona que nos gusta mucho, queremos sacar un tercer vino también de Macabeo, de la misma parcela, pero con características muy diferenciadas. Esta parte de la parcela de Macabeo la decidimos fermentar en depósitos de hormigón. Una vez acabada la fermentación, le dimos una crianza de unos 18 meses, también en depósitos de hormigón. Bueno, esta peculiaridad es lo que le da nombre al vino, lo hemos denominado cuvette. Históricamente, en nuestra finca se ha utilizado el término cuvette para llamar a los depósitos de hormigón. Bueno, pues como resultado tenemos un vino limpio, de color amarillo pajizo, con unos destellos dorados en nariz. Tenemos una intensidad media alta, intensidad que ha ido bajando durante la crianza, pero ha ganado mucho en complejidad aromática. Y en boca, tenemos un vino sabroso, equilibrado, fresco y con un toque mineral muy agradable.